En la quietud de la mañana, se encontró un espantapájaros con una bufanda carmesí envuelta alrededor de su cuello, y un cuerpo dentro de él. Pequeñas fibras de angora, un raro hilo de acero de seda, y una amistad girada en un grito, señalaron una cosa. Esto no fue un accidente, sino el comienzo de una conspiración escalofriante. El viento de febrero sacudió las ventanas del ayuntamiento de St. Mary Me ese lunes por la mañana, con vehículos particulares pasando junto a ellas, como si también desearan presenciar la gran inauguración de la primera semana de lana del Instituto de Mujeres desde la guerra. En el interior, sin embargo, todo era calidez y bullicio. El aire estaba lleno de los aromas mezclados de lanolina, agua de lavanda y té recién preparado. La señorita Jane Marple, llevando un pastel de semillas envuelto en una tela a cuadros, se detuvo en la puerta junto a su amiga, la señora Dolly Bantry. La transformación del salón, generalmente austero, era, en verdad, bastante notable. Cada superficie disponible mostraba productos tejidos en un alboroto de colores, puentes, bufandas, guantes y teteras, todos arreglados con precisión casi militar. Las pieles de lana colgaban de líneas de lavado improvisadas entre las vigas, creando un dosel de arcoíris suave en lo alto. «Mi querida Jane», exclamó la señora Bantry, «es como entrar en el sueño de una oveja, ¿no?». Los ojos de la señorita Marple, azules y astutos detrás de sus anteojos, observaron la escena con la atención de quien ha pasado una vida notando los pequeños detalles que otros pasan por alto. «De hecho, Dolly, aunque me temo que las ovejas estarían bastante alarmadas al ver lo que hemos hecho con sus contribuciones». El centro de atención fue, sin duda, la exhibición cerca del escenario, donde 3 mujeres estaban involucradas en lo que parecía ser una discusión acalorada, aunque sus voces se mantenían deliberadamente corteses. Esa forma particular de cortesía afilada, que en St. Mary me precedía a los desacuerdos más viciosos. «Ese será nuestro comité de recepción», murmuró la señora Bantry. «¿Lo desafiamos?». La primera del trío, la señora Sterlow, estaba erguida como un poste, con un vestido gris severo que combinaba perfectamente con su cabello gris de hierro. Como presidenta del Instituto de Mujeres, gobernaba con una mezcla de eficiencia e intimidación, digna de un sargento mayor. Sus dedos, incluso mientras hablaba, seguían trabajando un intrincado trozo de encaje, que parecía crecer desde sus agujas como escarcha sobre una ventana. «El juicio debe ser absolutamente imparcial. No toleraré ninguna sugerencia de favoritismo, Millicent». La Millicent en cuestión era la señorita Millie Trent, una joven deslumbrante de 28 años, cuyo cabello dorado estaba peinado a la última moda londinense. Llevaba un jersey rojo cereza, de su propio diseño, que realzaba su figura con considerable ventaja. Donde la señora Lowe era todo ángulos y gravedad, Millie era curvas y sonrisas. Aunque, su sonrisa, en ese momento, tenía una cualidad bastante tensa. «Por supuesto que no, señora Lowe», respondió dulcemente. «Aunque, creo que deberíamos considerar que los diseños modernos merecen la misma atención que los patrones tradicionales. Los compradores de Londres, con los que he estado en contacto, están muy interesados en la innovación». El tercer miembro del grupo, la señora Gladys Rogué, la encargada del correo del pueblo, abrazaba una caja de efectivo de cuero contra su generoso pecho, como si contuviera las joyas de la corona. Una mujer de mediana edad, con una expresión perpetuamente preocupada, tenía el aire de alguien que ha contado cada centavo 2 veces, y aún así duda del resultado. «Compradores de Londres o no», intervino nerviosamente, «debemos tener en cuenta los costos. El presupuesto no se extenderá a ningún gran esquema, señorita Trent». «Oh, pero señora Rogué», interrumpió Millie con una risa tan brillante como un vidrio que se rompe, «piénselo como una inversión. Mis conexiones podrían transformar nuestro pequeño círculo de artesanía en algo verdaderamente rentable». La señorita Marple se acercó con su pastel de semillas, notando, con una sonrisa discreta, como los nudillos de la señora Lowe se blanqueaban alrededor de sus agujas. «Buenos días, señoras. La señora Bantry y yo pensamos que podrían apreciar un refrigerio. Todos han estado trabajando tan tremendamente duro». «Señorita Marple, qué atenta», la expresión de la señora Lowe se suavizó ligeramente. «Colóquelo en la mesa de té. Serviremos a las 11 en punto». Al colocar el pastel, la señorita Marple notó algo curioso en la canasta de trabajo de Millie Trent, un carrete de hilo brillante, con un resplandor inusual. «¿Qué hilo tan inusual, señorita Trent?», comentó suavemente. La mano de Millie se movió rápidamente para cubrirlo, pero no antes de que la señorita Marple observara su textura metálica y brillante. «Oh, es una mezcla de acero de seda, terriblemente costosa, pero maravillosa para ciertas técnicas especializadas».
Parte de mi colección de Londres. ¿Cómo lo logran? Preguntó la señora Bantry, cuando una ráfaga de aire frío anunció la llegada del señor Arthur Pike. El hermano de Gladys Rogue era un hombre grande, curtido por el clima, que caminaba con la cadencia de alguien que ha pasado años en el mar. Sus manos estaban manchadas de verde y púrpura, las marcas inconfundibles del oficio de un tintorero. Gladys, llamó con voz retumbante. Tengo ese lote verde bosque listo que querías para la demostración. Ahora no, Arthur, respondió su hermana, frunciendo el ceño. ¿No ves que estamos en medio de los preparativos? Solo quería decir que está listo, eso es todo. Tocó su gorra. Buenos días, señora Lowe, señorita Trent. ¿Ese espantapájaros está listo para juzgar mañana? Lo estará, afirmó la señora Lowe. Todo estará perfecto para el juicio del amanecer. La atención de la señorita Marple se agudizó. ¿Un espantapájaros? Nuestra pieza estrella, explicó Millie con entusiasmo. Una figura de tamaño real, completamente tejida con lana donada. Será la pieza central de la exposición. Lo vestiremos esta noche, después de cerrar el salón. ¡Qué inteligente!, murmuró la señorita Marple. Aunque, algo en la atmósfera, una tensión densa como la lana misma, la llevó a susurrar a la señora Bantry, aunque uno espera, que no resulte demasiado inteligente. Cuando se alejaron, la señorita Marple observó el trío, la señora Lowe había vuelto a su encaje. Millie escondía el hilo inusual, y Gladys, con los ojos saltando de una a otra, tenía la expresión de alguien que sabía algo que desearía no saber. Afuera, el viento recogía hojas como ratones asustados sobre el césped del pueblo. La señorita Marple se envolvió más el abrigo. ¿Problemas de tejido?, preguntó la señora Bantry, leyendo su expresión. Tal vez, respondió pensativamente la señorita Marple. Hay algo en ese hilo de acero de seda, que me preocupa. En mi experiencia, cuando la gente trae materiales destinados a un propósito, a un evento destinado a otro, rara vez termina siendo muy decorativo. Oh, Jane, seguramente estás imaginando cosas. Es solo una exposición artesanal. La señorita Marple sonrió suavemente. Sí, querida. Solo una exposición artesanal. Aún así, creo que haré un punto de asistir al juicio mañana por la mañana. Estas ceremonias de amanecer pueden ser bastante reveladoras. Mientras se alejaban, ninguna de las mujeres notó que una figura las miraba desde una ventana superior del pasillo, ni la forma en que la cortina volvió rápidamente a su lugar al desaparecer de la vista. El amanecer del martes por la mañana llegó con una quietud peculiar, de esas que a menudo preceden a eventos trascendentales. La señorita Marple, que se había levantado antes de su costumbre, caminó rápidamente a través del pueblo hacia el pasillo. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire helado de febrero. Ella no había dormido bien. Algo en la atmósfera de ayer se había asentado inquietamente en su mente, como una puntada que se cayó de un patrón. El salón estaba oscuro contra el cielo que se iba aclarando gradualmente. Sus ventanas reflejaban los primeros toques pálidos del amanecer. En la entrada principal ya se habían reunido varias figuras, cuyas voces se oían claramente en la tranquila mañana. Las puertas siguen cerradas, dijo el coronel Melchett con cierta irritación. Había sido acorralado como uno de los jueces, un deber que claramente consideraba con el mismo entusiasmo que uno podría reservar para una visita al dentista. La señora Lowe tiene la llave, le informó la señora Price Ridley. Ella insistió en ser la primera en llegar para asegurarse de que todo estuviera organizado correctamente. Bueno, ¿dónde está la mujer? El coronel consultó su reloj. Ya pasaron de las 7. La señorita Marple se unió al creciente grupo de aldeanos, notando que Millie Trent estaba ligeramente separada del grupo. Su apariencia, generalmente inmaculada, estaba algo desaliñada. La joven seguía mirando su reloj de pulsera y luego la entrada del pasillo. Señorita Trent, preguntó la señorita Marple suavemente, parece preocupada. Oh, señorita Marple, Millie comenzó, como si no hubiera notado su presencia. Estuve aquí muy tarde anoche, ayudando con los arreglos finales. La señora Lowe insistió en que todo fuera perfecto. Ella tiene su llave, y yo tengo la mía, pero parece que la he extraviado. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, un grito perforó el aire de la mañana. La señora Price Ridley, que había vagado al costado del edificio, se puso de pie apuntando a algo con un dedo tembloroso. El grupo reunido se apresuró a unirse a ella, y allí se detuvieron, congelados por la macabra escena que los saludó. Colgando de una de las vigas ornamentales que sobresalían del exterior del salón,
estaba el espantapájaros. O, lo que asumieron que era el espantapájaros. Colgaba por una hermosa bufanda roja envuelta alrededor de su cuello, balanceándose ligeramente en la brisa matutina, una parodia grotesca de su prevista pieza central. Dios mío, respiró el coronel Melchett. Alguien ha ahorcado la maldita cosa. Pero la señorita Marple, cuyos ojos eran más agudos que los de la mayoría, a pesar de su edad, notó lo que otros no. La forma del espantapájaros parecía incorrecta, demasiado pesada, demasiado sólida, y sobresaliendo por debajo del exterior de punto, algo que hizo que su corazón se hundiera, el borde de un zapato marrón sensible. Coronel, dijo en voz baja, creo que es mejor que envíe al inspector Slack de inmediato, y que nadie toque nada. El coronel, reconociendo el tono en la voz de la señorita Marple, envió al joven Tommy Price a la estación de policía sin dudar. A la creciente luz, la verdad se hizo terriblemente evidente. Los paneles tejidos del espantapájaros habían sido parcialmente retirados, y el relleno dentro de la concha de lana era un cuerpo humano. Retrocedan, todos, ordenó el coronel Melchett, adoptando su porte militar. Esto es ahora un asunto policial. La señora Lowe llegó en ese momento, apresurándose por el camino con su llave sostenida ante ella como un talismán. Observó la escena, la figura colgante, la multitud de rostros horrorizados, y tambaleó sobre sus pies. ¿Qué ha pasado con nuestro espantapájaros? Señora Lowe, dijo el coronel sombríamente, necesitamos abrir el pasillo de inmediato, y luego, me temo, debemos esperar a la policía. Con manos temblorosas, la señora Lowe abrió la puerta principal. El interior del pasillo estaba exactamente como se había dejado la noche anterior, salvo por una ausencia deslumbrante. El espantapájaros que debería haber sido el centro de la exposición, ya no estaba. Llegaron el inspector Slack y el cirujano policial, el doctor Haddock. Ha estado muerto durante varias horas, anunció el doctor Haddock, tras un examen preliminar. Notó restos de fibra carmesí en el cuello de Gladys, una especie de residuo confuso que parecía extrañamente fuera de lugar. La colección de lana, las agujas, y la atención al detalle de la artesanía, ¿fueron opacadas por algo más? Ha estado en Londres desde el domingo. Debería haber sido exhibido. El patrón es bastante distintivo. Slack le lanzó una mirada irritada, pero asintió al doctor Haddock, que todavía examinaba el cuerpo. El médico desató cuidadosamente la bufanda del cuello de Gladys. Primero fue asfixiado, confirmó. Luego, la bufanda se envolvió para ocultar las marcas. Taller, respondió Arthur, aludiendo a la exposición. Debería haber sido expuesta. La señorita Marple notó que el rostro de Millie Trent había palidecido notablemente al mencionar la muerte. Los ojos de la joven se posaron en la bufanda roja, luego se apartaron rápidamente. Esta bufanda, observó la señorita Marple, sin dirigirse a nadie en particular. Un tono tan hermoso de rojo, aunque con la luz de esta mañana, parece haber un indicio subyacente de verde. ¡Qué curioso! La señora Lowe se irguió. Ese es mi patrón, mi trabajo. La tejí yo misma la semana pasada. En efecto, el tono de la señorita Marple era leve, y sin embargo, la lana parece diferente a su elección habitual. Más robusta, se podría decir. El inspector Slack se impacientó con lo que consideraba detalles irrelevantes. Los hechos son claros, el salón estaba cerrado. Solo 2 personas tenían llaves, y una de ellas debe ser nuestro asesino. Inspector, el sargento Lake interrumpió, regresando de una búsqueda exhaustiva de las instalaciones. Debería ver esto. Los llevó a una esquina de la sala, donde una pequeña ventana apenas lo suficientemente grande como para que un niño se colara, se encontraba ligeramente entreabierta. ¿Alguien podría haber entrado aquí? Exigió Slack. Posiblemente, admitió Lake, aunque tendrían que ser bastante pequeños y ágiles. La señorita Marple estudió la ventana pensativamente. Las telarañas se extendían por la abertura, sin perturbarse, excepto donde la ventana había sido abierta desde el interior. Estaba formando una imagen en su mente, pero aún estaba incompleta, como un patrón de tejido con varias filas faltantes. Mientras la policía continuaba su investigación y el cuerpo era retirado, la señorita Marple notó una cosa más. Donde yacía Gladys, un pequeño trozo de papel había caído de su bolsillo. Ella llamó la atención del sargento Lake. Era una página desgarrada de lo que parecía ser un libro de patrones, que mostraba un intrincado diseño de encaje. El sargento lo embolsó como evidencia, pero no antes de que la señorita Marple reconociera el patrón. Era idéntico al que la señora Lowe había estado trabajando el día anterior. La mañana,
que había comenzado con tanta promesa para la exposición de la Semana de la Lana, se había transformado en algo mucho más oscuro. Cuando los aldeanos finalmente fueron despedidos, la señorita Marple escuchó a Millie Trent susurrar con urgencia a la señora Lowe. «Tenemos que hablar sobre los patrones». La respuesta de la señora Lowe fue tan aguda como sus agujas. «No hay nada que discutir. Nada en absoluto». Pero la señorita Marple sabía mejor. En su experiencia, cuando la gente insistía en que no había nada que discutir, invariablemente había todo por discutir. La tarde siguiente al descubrimiento del cuerpo de Gladys, encontró a Santa María en ese peculiar estado de emoción suprimida que acompaña a una tragedia genuina. La exposición de la Semana de la Lana había sido suspendida, naturalmente, pero el salón permanecía accesible para la policía, que lo había establecido como su sede temporal para la investigación. La señorita Marple, que había regresado a casa después de los sombríos descubrimientos de la mañana, se encontró incapaz de conformarse con su tejido de punto. Los fragmentos carmesí que había observado en el cardigan de Gladys la molestaban considerablemente. Había visto tal pelusa antes, ¿pero dónde? La memoria danzaba más allá del alcance, como una palabra en la punta de la lengua. Un golpe en su puerta interrumpió sus reflexiones. Era el sargento Lake, luciendo bastante tímido. «Señorita Marple, el inspector Slack le gustaría que venga al pasillo». Él dice, el sargento se detuvo, claramente reacio a entregar el mensaje de su superior textualmente. Él dice que también podría hacerse útil, ya que está obligada a interferir de todos modos. Los ojos de la señorita Marple brillaban, a pesar de las sombrías circunstancias. «Qué considerado del inspector. Vendré de inmediato». En el pasillo, encontró al inspector Slack examinando el cardigan de Gladys bajo una lupa, su delgada cara arrugada en concentración. La prenda había sido cuidadosamente desplegada sobre una de las mesas de exhibición. «Ah, señorita Marple», dijo sin levantar la vista. «El sargento Lake parece pensar que notó algo sobre este cardigan esta mañana. Algún tipo de pelusa. De hecho, inspector». La señorita Marple se acercó a la mesa, sacando sus propias gafas de su bolso. «Estos fragmentos carmesí en el cuello y los hombros son bastante distintivos. A menudo se encuentran en bufandas de angora teñidas con una mezcla especial. No es el tipo de cosas que se ven comúnmente en St. Mary». Arthur Pike apareció en la puerta, su gran marco llenando la entrada. «Pike», dijo Slack con irritación. «Esta es una investigación policial. Por favor». La voz del hombre grande se agrietó. «Hay algo que deberían ver, en mi taller». Slack dudó, luego asintió. «Muy bien. Sargento Lake, señorita Marple, es mejor que vengan». Fueron atendidos en un granero convertido, en las afueras del pueblo. El olor acre de tintes y mantas los golpeó inmediatamente al entrar. Las cubetas de varios tamaños se alineaban en una pared, mientras que madejas de lana, en diferentes etapas de procesamiento, colgaban de vigas aéreas. «Esto es lo que quería mostrarles», dijo Arthur, llevándolos a una tina en particular. «Mi lote verde bosque de lunes. Pero miren». Levantó una muestra junto a la tina. Lo que debería haber sido verde mostraba solo un tinte débil. «Alguien ha estado en esto», dijo sombríamente. Se agregó algo para diluir el tinte. «Y hay más». Se movió hacia un banco de trabajo donde yacían varias muestras pequeñas de lana. Entre ellas, había un pequeño pedazo de angora carmesí, idéntico a la pelusa del cardigan de Gladys. La señorita Marple lo recogió con cuidado. «Señor Pike, ¿usted tiñó esto?» «Eso es lo raro. No lo hice. Solo trabajé con verde bosque esta semana, preparándome para la demostración. Pero alguien usó mi equipo». Señaló otra tina. Había rastros de transferencias. Mostró sus dedos, ahora ligeramente manchados de rojo por debajo. Sostuvo la muestra a la luz. «Sí, definitivamente hay verde debajo del rojo. Alguien tiñó lana verde de carmesí, y lo hizo con mucha prisa». «¿La bufanda?», dijo de repente el sargento Lake. «¿La bufanda roja alrededor del cuello de la señora Rogue? Usted dijo que tenía matices verdes, señorita Marple». «En efecto, lo dije». La señorita Marple se volvió hacia Arthur. «Señor Pike, ¿quién más conoce su taller? ¿Quién sabría cuándo está usted y cuándo no?». El rostro curtido de Arthur se oscureció. «La mayoría del pueblo sabe que trabajo hasta tarde los lunes. Es mi rutina desde hace años. Y el taller, no lo cierro con llave. Nunca vi la necesidad». «¿Su hermana venía aquí alguna vez?». «Gladys»,
la voz de Arthur se quebró con emoción. A veces me traía la cena cuando trabajaba tarde. Tenía que venir el lunes por la noche, pero no apareció. Pensé que estaba ocupada con la exposición. Las etiquetas, la clasificación. Todo se vendía en cualquier tienda de lana. El cardigan de Gladys sugería que alguien usaba o trabajaba con ese material recientemente. La señorita Marple miró por la ventana, hacia el verde del pueblo. Una vez había sido verde, libros de patrones desgarrados. Y en algún lugar de todo esto, un motivo de asesinato. Pensó en Gladys Rock, preocupada y aferrándose a su caja de costura, sabiendo algo que deseaba no saber. ¿Qué secreto le había costado la vida a la pobre mujer? ¿Y por qué su cuerpo había sido mostrado tan grotescamente, metido en el espantapájaros destinado a ser el triunfo de la semana de la lana? La respuesta, la señorita Marple lo sentía en sus huesos, se encontraba en esas páginas de patrones faltantes. Pero primero, tenían que entender por qué alguien se había molestado tanto en teñir esa bufanda roja, y por qué habían elegido el taller de Arthur Pique para hacerlo. El miércoles por la mañana trajo una llovizna fina que parecía filtrarse en los huesos del pueblo. El inspector Slack había tomado el salón parroquial para sus entrevistas. El vicario, convenientemente, seguía ausente en Londres. La señorita Marple, a quien se le había pedido asistir como observadora, se sentó en silencio en una esquina, sus agujas de tejer haciendo clic rítmicamente. Slack la había colocado donde pudiera verla. La señora Lowe fue la primera en ser convocada. Entró con su característico porte militar, aunque la señorita Marple notó un ligero temblor en sus manos al acomodarse en la silla frente al inspector. Señora Lowe, comenzó Slack, desplegando varias bolsas de evidencia sobre la mesa entre ellos. Quiero discutir estos libros de patrones. De la primera bolsa, sacó el libro que habían encontrado en el taller de Arthur Pique. De la segunda, extrajo lo que parecía un volumen idéntico, aunque este estaba considerablemente más usado. Este primer libro fue encontrado en el taller del señor Pique. Él afirma no haberlo visto nunca. Este segundo fue descubierto esta mañana, en la cesta de trabajo de la señorita Trent. Quizás pueda explicar por qué a ambos libros les falta la misma sección. ¿Sección?, preguntó la señora Lowe con voz temblorosa. Páginas dedicadas a patrones de encaje avanzados. El rostro de la señora Lowe se había vuelto muy pálido. No entiendo lo que está sugiriendo, inspector. ¿No? Estos son ambos copias de las obras maestras victorianas del encaje, ¿verdad? Una publicación bastante costosa y especializada. Sí, admitió la señora Lowe, de mala gana. Se considera el trabajo definitivo en patrones de encaje tradicionales. Y usted posee una copia. Naturalmente. Como una encajera consumada, necesito materiales de referencia adecuados. Slack se inclinó hacia adelante. Entonces, quizás pueda explicar esto. Produjo la página desgarrada que había caído del bolsillo de Gladys Rock. Este patrón es suyo, ¿no? La señora Lowe examinó la página. Sus labios se comprimieron en una línea delgada. Parece estar basado en uno de mis diseños. Sí, pero no entiendo cómo Gladys llegó a tenerlo. ¿Basado en su diseño, o copiado de él? La acusación flotó en el aire, como una cuchilla. La columna vertebral de la señora Lowe, si era posible, se enderezó aún más. Inspector, ¿está sugiriendo que alguien ha plagiado mi trabajo? Antes de que Slack pudiera responder, hubo un golpe en la puerta. El sargento Lack entró, escoltando a Millie Trent. La joven parecía no haber dormido, su apariencia generalmente perfecta estaba deshilachada en los bordes. Ah, señorita Trent, dijo Slack. Qué conveniente. Justo estábamos discutiendo los libros de patrones. Este es suyo, ¿verdad? Indicó el segundo libro. Sí, dijo Millie, con cansancio. ¿Qué pasa? Las páginas faltantes, ¿puede explicarlas? Millie miró a la señora Lowe, luego al inspector. Las quité yo misma. Hace meses. ¿Por qué? Porque eran mis diseños. Las palabras salieron de ella como un disparo. Trabajo original mío, enviado al editor sin mi permiso. La señora Lowe jadeó. ¿Cómo te atreves? Esos patrones han estado en mi familia durante generaciones. ¿De verdad? Los ojos de Millie parpadearon con una chispa de fuego. Entonces, ¿por qué incorporan técnicas que solo se desarrollaron en los últimos 5 años? Técnicas que yo creé, para las casas de moda de Londres. Las agujas de la señorita Marple se habían detenido. Observó cómo las dos mujeres se enfrentaban. Décadas de resentimiento, de celos.
de silencios, de secretos. De pronto, burbujeando hacia la superficie. Damas, interrumpió el inspector Slack, bruscamente. ¿Me estás diciendo que ambos han reclamado la propiedad de los mismos patrones? ¿Ella los robó? Insistió Millie. Puedo probarlo. Tengo mis bocetos originales, fechados y presenciados. ¿Presenciado por quién? Exigió la señora Lowe. Por Gladys Rogue. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la lluvia parecía detenerse en sus golpes contra las ventanas. ¿Gladys fue testigo de tus bocetos? La voz del inspector Slack era cuidadosamente neutral. Millie asintió, miserablemente. Ella me ayudó con el papeleo, cuando estaba solicitando el contrato de Londres. Vio todo, mis diseños, mis técnicas, incluso mi correspondencia comercial. Ella era la única en la que confiaba. ¿Y cuándo descubriste estos patrones en el libro publicado? El mes pasado. No podía creerlo cuando los vi. Mis diseños exactos, publicados bajo los principales patrones victorianos tradicionales recopilados por la señora H. Lowe. La compostura de la señora Lowe finalmente se rompió. Esos patrones me fueron dados por mi abuela. Simplemente los envié para preservarlos, para la posteridad. ¿Tu abuela? Millie rió amargamente. ¿Esa abuela que murió en 1962? Qué notable que anticipara técnicas que no fueron inventadas hasta la década de 1990. La señorita Marple se aclaró la garganta, en silencio. Si pudiera hacer una pregunta. Señora Lowe, ¿cuándo exactamente envió estos patrones al editor? La señora Lowe dudó. Hace 2 años. ¿Y usted, señorita Trent? ¿Cuándo creó sus diseños originales? Hace 3 años. Estaba preparando mi portafolio para la Academia de Londres. Ya veo, el tono de la señorita Marple fue reflexivo. Y Gladys Rogue sabía sobre ambas afirmaciones. Debe haberlo hecho, dijo Millie lentamente. Siempre estaba en el pasillo, siempre organizando cosas. Habría visto el libro de la señora Lowe cuando llegó. El inspector Slack estaba tomando notas rápidas. Entonces, tenemos un motivo potencial. Gladys sabía sobre los patrones en disputa. ¿Estaba chantajeando a una de ustedes? ¿Chantaje? La voz de la señora Lowe aumentó, indignada. Gladys escribió muchas cosas, inspector, pero no era una chantajista. Entonces, ¿cómo explican la página desgarrada, en su bolsillo? Ninguna mujer tuvo una respuesta para eso. La señorita Marple había reanudado su tejido, pero su mente trabajaba en las implicaciones. Inspector, dijo suavemente, ¿podría sugerir verificar si algún dinero cambió de manos recientemente? ¿Pagos o retiros inusuales? Slack asintió hacia el sargento Lake, que tomó nota. Veremos los registros bancarios. Ahora, quiero saber exactamente lo que sucedió el lunes por la noche. Señora Lowe, ¿dice que se fue a las 11? Unos minutos después, quizás. Me aseguré de que todo estuviera bien cerrado. ¿Y usted, señorita Trent? ¿Se fue a las 10? Sí. La señora Lowe aún estaba trabajando en su pantalla de encaje. ¿Alguna de ustedes vio a Gladys esa noche? Ambas mujeres negaron con la cabeza. Ella debía ayudar con el montaje final del espantapájaros, dijo la señora Lowe, pero nunca apareció. Asumí que se retrasó en la oficina de correos. La señorita Marple volvió a hablar. El espantapájaros en sí, ¿quién tomó la decisión sobre cómo se mostraría? Fue una decisión del comité, respondió la señora Lowe, aunque Millie insistió en ese lugar en particular, cerca del escenario. Quería que fuera lo primero que la gente viera, explicó Millie, a la defensiva. ¿Y la bufanda roja, la que se usó? Slack se detuvo, delicadamente. ¿Quién tejió eso? Lo hice yo, dijo la señora Lowe con firmeza. La semana pasada. Estaba destinada a ser parte de mi exhibición. Sin embargo, se encontró en el espantapájaros. ¿Cómo llegó allí? No tengo ni idea. Estaba en mi canasta de trabajo cuando me fui el lunes por la noche. La señorita Marple notó algo más, una discrepancia que le molestaba. Señora Lowe, usted dice que tejió la bufanda la semana pasada. Pero el señor Pique mencionó que su tinte verde solo estuvo listo el lunes. Si la bufanda se tiñó sobre lana verde, como sospechamos, ¿cuándo pudo haber sucedido eso? La señora Lowe parecía confundida. No entiendo. La lana que usé ya era roja. La compré en Woolworths, en Matchbenham. Entonces alguien reemplazó su bufanda con otra, concluyó Slack.
Una bufanda verde, teñida de rojo, para parecerse a la suya. ¿Pero por qué? Preguntó la señora Lowe, desconcertada. ¿Por qué ir a tales extremos? La señorita Marple tenía una idea al respecto, pero se la guardó para sí misma. El patrón se volvía más claro. No el patrón de tejido, sino el patrón del asesinato. Dos mujeres, cada una creyendo a la otra culpable de robo. Una tercera mujer, que conocía la verdad. Y un asesino, que había usado ese conocimiento con efecto letal. Inspector, dijo en voz baja, creo que debería buscar más de un libro de patrones. En mi experiencia, cuando alguien arranca páginas, suele tener una razón para guardarlas, no para simplemente tirarlas. Slack la miró con atención. ¿Cree que las páginas faltantes aún existen? Oh, sí, dijo la señorita Marple, mientras sus agujas hacían clic constantemente. Estoy bastante segura de que sí. La pregunta es, ¿quién las tiene ahora? El jueves por la mañana llegó con una pausa en el mal tiempo. La débil luz del sol se filtraba a través de las nubes, mientras la señorita Marple se dirigía al ayuntamiento. El inspector Slack había solicitado su presencia nuevamente, aunque su invitación sugería que le estaba haciendo un gran favor. Al llegar, lo encontró en la sala principal del salón, de pie ante la exposición de Millie Trent, junto al sargento Lake. La joven estaba allí, su rostro tenso por la ansiedad, mientras buscaba en su canasta de trabajo con creciente desesperación. Se ha ido. Repetía. Tiene que estar aquí, pero se ha ido. ¿Qué se ha ido, señorita Trent? Preguntó suavemente la señorita Marple. Millie levantó la vista, con los ojos brillantes de lágrimas aún no derramadas. Mi aguja circular de acero triple. Es absolutamente insustituible. Especialmente hecha para mí en Suiza, por el mejor artesano de encaje. La dejé aquí el lunes. ¿Está diseñada para funcionar con el hilo de seda y acero que me mostró ese día? Sí, respondió Millie. A pesar de ser increíblemente fina, podía soportar una presión considerable. Lo suficientemente fuerte como para ser usada como un garrote. El color desapareció del rostro de Millie. Supongo que sí, si alguien la doblara en un lazo. Pero, inspector, seguramente no creerá que... Creo que necesitamos registrar el lugar más a fondo, interrumpió Slack. Se volvió hacia el sargento Lake. Llama a los agentes. Quiero que busquen cada centímetro de este salón. Mientras comenzaba la búsqueda, la señorita Marple deambuló hacia el lugar donde se había organizado la exposición de Millie. La mesa mostraba signos de perturbación. No el caos de una lucha, sino el desplazamiento sutil, que sugería que alguien había estado buscando algo. Señorita Trent, preguntó, ¿dónde exactamente guardaba esa aguja? En mi estuche especial, indicó Millie. Una caja de terciopelo, junto a mis otras herramientas premium. Pero el estuche estaba aquí, justo donde lo dejé el lunes por la noche. ¿Estaba cerrado? No, pero estaba dentro de mi canasta, debajo de la mesa. Alguien tuvo que saber exactamente lo que estaba buscando. La señorita Marple se agachó. Sus ojos agudos detectaron algo en el suelo, una pequeña mancha oscura, apenas visible contra la madera vieja. La tocó suavemente con la yema de los dedos. Aceite, de algún tipo, con una consistencia peculiar. Sargento Lake. Llamó. Puede que quiera examinar esto. Lake se arrodilló a su lado, sacando una lupa. Aceite, ciertamente, pero no aceite común, olfateó con cuidado. Huele a aceite de máquina, pero hay algo más. Tal vez. O grasa marina. La señorita Marple sugirió cuidadosamente. Ese tipo que los amables marineros usan en su equipo. El señor Pique sabría sobre tales cosas, ¿no? Desde sus días en la marina. Arthur Pique. La atención del inspector Slack se volvió hacia esta nueva posibilidad. ¿Sargento? ¿Alguien ha verificado su coartada para el lunes por la noche? Dijo que estaba en su taller, señor. El horno todavía estaba cálido el martes por la mañana, lo que respalda su afirmación. Pero un horno puede dejarse ardiendo, bajo vigilancia ligera. No requiere asistencia constante. Antes de que Slack pudiera responder, uno de los agentes llamó desde la sala de la tienda. Señor, he encontrado algo. Se apresuraron a ver qué se había descubierto. El agente estaba parado junto a un tablero suelto, que había removido para revelar una pequeña cavidad debajo. No hay nada en ella ahora, señor, informó, pero mire, rasguños frescos en la madera. Como si algo hubiera sido removido recientemente.
La señorita Marple estudió el escondite pensativamente. ¡Qué interesante! Esto sería conocido solo por alguien muy familiarizado con el salón, alguien que hubiera pasado bastante tiempo aquí. Eso podría ser cualquiera del comité del Instituto de Mujeres, señaló Slack, con cierta irritación. Sí, la señorita Marple estuvo de acuerdo. Pero observe el ángulo de los rasguños. Sugieren que algo largo y delgado estuvo aquí, quizás encajado para ocupar ese espacio. La señora Lowe llegó en ese momento, invitada por el inspector a la escena. Realmente, esta interrupción es bastante innecesaria, comentó con molestia. Secretos, dijo Millie de repente, su voz aguda como un alfiler. ¿Por qué no le cuentas al inspector sobre tu reunión con Gladys la semana pasada? ¿Esa que pensaste que nadie vio? La compostura de la señora Lowe se rompió ligeramente. No sé de qué estás hablando. El jueves por la noche. Los vi a ambas en el cementerio, teniendo lo que parecía una discusión bastante acalorada. Los ojos del inspector Slack se estrecharon. Señora Lowe. Después de una larga pausa, la señora Lowe suspiró. Muy bien, sí. Me reuní con Gladys. Había descubierto una discrepancia en algunos registros antiguos del comité. Quería discutirlo, de manera privada. Incluso en St. Mary Me, se detuvo. El inspector observó el aceite peculiar en la manga de la señora Lowe, tan débil que apenas era visible. ¿Ha estado cerca de alguna maquinaria últimamente, señora Lowe? Preguntó con fingida inocencia. Por supuesto que no. ¡Qué pregunta tan peculiar! Sin embargo, mientras la señora Lowe se movía, la señorita Marple percibió un olor. No solo era aceite, sino esa combinación particular de grasa de máquina y alquitrán que el sargento Lake había identificado antes. La investigación continuó durante la tarde. Sin embargo, la aguja seguía desaparecida. Fue Millie quien hizo el siguiente descubrimiento significativo, aunque por accidente. Mientras recogía sus pertenencias bajo supervisión, tropezó con un butacón, lo que hizo que el contenido de su canasta se desparramara por el suelo. Molesto, murmuró, cayendo de rodillas para recogerlas. Al llegar bajo un radiador, su mano encontró algo más. Hay algo aquí. Un cordón, de algún tipo. El sargento Lake la ayudó a extraerlo. Era una longitud de cable de vela encerada, del tipo utilizado en aplicaciones marítimas. Se había retorcido en una configuración específica y mostraba signos de tensión, como si hubiera sido tirado con fuerza. Inspector, dijo Lake en voz baja. Esto pudo haberse usado para asegurar algo, o a alguien. La señorita Marple examinó el cordón cuidadosamente, señalando el tipo de nudo. Un nudo de arrecife, pero atado con la izquierda. ¡Qué curioso! ¿Por qué curioso? Exigió Slack. Bueno, la mayoría de la gente ata los nudos de arrecife con la mano derecha. Requiere un esfuerzo deliberado hacerlo al revés, a menos que uno sea naturalmente zurdo. Arthur Pique, dijo Slack de inmediato. Es zurdo. Me di cuenta cuando nos mostraba su taller. No, corrigió suavemente la señorita Marple. El señor Pique escribe con la mano izquierda, sí, pero ata los nudos con la derecha. Es un rasgo común entre los marineros entrenados en la antigua marina. Se les obligaba a cumplir con técnicas diestras. Entonces, ¿quién? Los ojos de la señorita Marple viajaron entre Millie y la señora Lowe. Me pregunto, dijo pensativamente. ¿Cuál de ustedes, damas, es zurda? O quizás ambidiestra. En el tejido, esas habilidades pueden ser bastante ventajosas. Ambas mujeres permanecieron en silencio. Pero la señorita Marple notó que Millie cambió inconscientemente de peso, moviendo su mano izquierda, protectora, hacia su canasta de trabajo. La aguja desaparecida, reflexionó Marple, era como una puntada caída en un patrón. Su ausencia era tan significativa como su presencia. Alguien la había escondido después del asesinato, pero, ¿por qué no simplemente deshacerse de ella por completo? A menos que, por supuesto, tuvieran la intención de recuperarla más tarde. O, a menos que la necesitaran, para algo completamente diferente. El viernes por la mañana, el inspector Slack llegó a la pequeña oficina detrás de la oficina de correos, donde Gladys Rogue había llevado los registros financieros del Instituto de Mujeres. El espacio era estrecho y meticulosamente organizado, cada recibo archivado, cada centavo explicado. O eso parecía. La señorita Marple, quien había sido invitada a observar, permanecía en silencio junto a la ventana, mientras Slack y el sargento Lake examinaban los libros de contabilidad.
La luz de la mañana iluminaba el polvo de los motes danzando en el aire, dando a la escena una cualidad casi soñada que contrastaba bruscamente con el sombrío asunto en cuestión. Aquí, dijo de repente el sargento Lake, señalando una columna de cifras con el dedo. Definitivamente hay una discrepancia. 80, exactamente. Slack se inclinó sobre su hombro. ¿Cuándo ocurrió esto? Eso es lo curioso, señor. La escasez parece haber sucedido gradualmente en los últimos 3 meses, pequeñas cantidades aquí y allá, 5 libras, 10 libras. Nunca más de 15 libras a la vez. La señorita Marple se acercó al escritorio, ajustándose las gafas. ¡Qué interesante! ¿Puedo ver el libro de recibos correspondiente? Lake le entregó un volumen muy usado. Ella lo estudió con cuidado, comparando entradas entre ambos libros. Las cantidades retiradas no coinciden con los recibos de los materiales comprados, observó. Alguien ha sido bastante inteligente, ha inflado los gastos justo lo suficiente como para evitar ser detectado de inmediato. Pero Gladys lo habría notado, señaló Slack. Era conocida por su atención al detalle. En efecto, asintió la señorita Marple, lo que plantea la pregunta, ¿cuándo descubrió ella la discrepancia? La puerta se abrió, dejando pasar a la señora Bantry, que lucía visiblemente nerviosa. Oh, Jane, inspector, estoy tan contenta de que estén aquí. Acabo de recordar algo que podría ser importante. Sí, señora Bantry. La semana pasada, pasé por el pasillo tarde en la noche, jueves, creo, y vi a Gladys saliendo con un sobre grande. Parecía bastante agitada. Cuando me vio, lo escondió rápidamente debajo de su abrigo. ¿Dijo algo? Solo que llevaba algunos documentos a casa para revisar. Pero Jane, su expresión, nunca la había visto tan preocupada. Después de que la señora Bantry se retiró, Slack se volvió hacia el archivador para examinarlo más a fondo. En la parte trasera del cajón inferior, empujado detrás de una caja de bandas elásticas, encontró otro sobre. Dentro había copias al carbón de recientes resguardos de retiro, todos firmados con el mismo nombre, M. Trent. La señorita Trent ha estado retirando fondos del instituto, dijo Slack, su voz aguda por el interés. La señorita Marple estudió las firmas con atención. La caligrafía ciertamente se asemeja a la suya, pero mira estas fechas. Coinciden con reuniones del comité, cuando varias personas habrían tenido acceso a la chequera. ¿Está sugiriendo que alguien falsificó su firma? Lo que sugiero, respondió cuidadosamente la señorita Marple, es que deberíamos preguntarle directamente a la señorita Trent sobre estos retiros. La encontraron en su cabaña, una residencia pequeña pero elegante en las afueras del pueblo. Ella respondió a la puerta con una bata manchada de pintura, las manos cubiertas de lo que parecía ser tinte para tela. Inspector, dijo nerviosamente, estaba trabajando en unas muestras para los compradores de Londres. Señorita Trent, necesitamos hablar de esto. Slack le mostró los resguardos. La cara de Millie se puso blanca, luego roja, y luego blanca otra vez. Puedo explicar. Por favor, hágalo. Ella los condujo a su sala de estar, que también funcionaba como estudio de diseño. Bocetos y muestras de tela cubrían cada superficie, y en una esquina había un maniquí con un elaborado vestido de noche de punto. El dinero, comenzó ella, vacilante. Lo tomé, pero no fue robo. Fue una inversión. ¿Una inversión?, repitió el inspector, frunciendo el ceño. El hilo de acero de seda, se lo mostré a la señorita Marple. Es increíblemente caro, 50 libras por solo lo suficiente para hacer una prenda. No podía pagarlo personalmente, pero sabía que si podía crear una pieza de muestra, el contrato de Londres sería mío. El instituto se habría beneficiado enormemente de la asociación. Entonces, malversaste fondos para comprar materiales de lujo. El tono de Slack era de condena. Prestado, insistió Millie, casi suplicando. Tenía toda la intención de devolverlo una vez que llegara el contrato. La señorita Marple había deambulado hasta el maniquí para examinarlo. Este vestido es bastante extraordinario, señorita Trent. ¿Es esto lo que hizo con el hilo de acero de seda? Parte de él, admitió Millie. Los elementos estructurales. Permite diseños que serían imposibles con hilo regular. Y Gladys descubrió lo que habías hecho. Millie se hundió en una silla, derrotada. Ella me enfrentó la semana pasada, el jueves por la noche, en el pasillo. Lo había descubierto en los libros. ¿Qué quería ella? Eso es lo curioso, no quería dinero. Quería una asociación. Dijo que se mantendría callada sobre los fondos perdidos,
si compartía con ella las ganancias del contrato de Londres. Incluso se ofreció a ayudarme con el lado comercial de las cosas. ¿Y aceptaste? ¿Qué opción tenía? Pero, en realidad, me sentí aliviada. Gladys era brillante con las cifras. Pensé que podríamos hacer que funcionara. El inspector Slack intercambió miradas con el sargento Lake. Señorita Trent, esto le da un fuerte motivo para el asesinato. No, protestó Millie. ¿Por qué la mataría si estaba dispuesta a ayudarme? Sin Gladys, no tengo forma de ocultar lo que he hecho. El nuevo tesorero descubrirá todo de inmediato. Era un punto válido, reflexionó la señorita Marple. A menos, claro, que Millie hubiera descubierto otra forma de ocultar su malversación. O, que ella no fuera la única con secretos que esconder. Señorita Trent, preguntó de pronto, ¿Gladys mencionó a alguien más con quien hubiera hablado sobre asuntos financieros? Millie pensó por un momento. En realidad, sí. Dijo algo extraño, que el instituto tenía antecedentes de irregularidades financieras, y que ciertas personas deberían tener más cuidado al tirar piedras en casas de vidrio. ¿Mencionó nombres? No, pero estaba mirando a la señora Lowe cuando lo dijo. La investigación se trasladó a la imponente casa victoriana de la señora Lowe. La encontraron en su estudio, rodeada de documentos y libros de patrones, trabajando en lo que parecía ser una compleja pieza de encaje. Señora Lowe, comenzó el inspector Slack, sin rodeos. Necesitamos discutir las irregularidades financieras de hace 20 años. Las manos de la señora Lowe se detuvieron sobre su labor de aguja. Ya se lo he dicho, inspector, eran simples errores contables. ¿Eran? ¿O era algo más serio? ¿Algo que Gladys amenazó con exponer? Durante un largo momento, la señora Lowe no dijo nada. Luego, con un suspiro que pareció salirle del alma, dejó su labor. Muy bien. Hace 20 años, hubo un robo. Libros de patrones, valiosos originales victorianos, desaparecieron de la colección del instituto. Nunca fueron recuperados. ¿Y Gladys lo sabía? Descubrió evidencia en los archivos antiguos. Un recibo por la venta de libros de patrones victorianos a un comerciante de Londres, firmado con mis iniciales. Pero, inspector, yo no vendí esos libros. Estaba siendo incriminada. ¿Por quién? No lo sé. Pero Gladys me creía culpable. Dijo que, entre mi antiguo crimen y el actual de Millie, la reputación del instituto se arruinaría si salía la verdad. La señorita Marple había estado examinando el encaje que la señora Lowe había reservado. Era exquisito, pero algo la inquietaba. El patrón le resultaba familiar, aunque diferente. Como si fuera una variación de un tema que ya había visto. ¿Señora Lowe? Preguntó de repente. ¿Este patrón es de su propio diseño? Por supuesto, respondió la señora Lowe, con rigidez. Todo mi trabajo es original. Pero la señorita Marple había notado algo más. Un pequeño cuaderno, parcialmente escondido bajo otros papeles en el escritorio. Lo reconoció al instante. Era idéntico a los libros de patrones encontrados en el taller y en la cesta de Millie. Pero parecía intacto. ¿Puedo? La señora Lowe se movió para detenerla, pero era demasiado tarde. La señorita Marple abrió el cuaderno, y reveló no páginas impresas, sino notas y bocetos escritos a mano, patrones, algunos fechados hace más de 20 años. Ha estado copiando patrones todo este tiempo, dijo la señorita Marple en voz baja. No robándolos, sino reproduciéndolos meticulosamente. ¿Por qué? La compostura rígida de la señora Lowe finalmente se derrumbó. Porque los originales fueron robados, y me culparon. He pasado 20 años intentando reconstruir lo que se perdió, para demostrar que no tuve nada que ver con su desaparición. Cada patrón, cada técnica, los he estado reconstruyendo de memoria, y de los fragmentos que pude encontrar en otras fuentes. Necesitaba referencias, comparaciones. Algunos de los patrones que Millie afirma como suyos son, en realidad, variaciones de diseños tradicionales. Estaba tratando de demostrarlo, continuó, con la voz apagada, cuando Gladys me detuvo abruptamente. ¿Cuándo Gladys qué, señora Lowe? Cuando Gladys me dijo que sabía la verdad sobre todo, sobre el viejo robo, sobre la malversación de fondos de Millie, sobre los patrones. Dijo que tenía pruebas que nos destruirían a las dos. La habitación quedó en silencio, solo el tic-tac del reloj de la chimenea rompía la quietud. La señorita Marple miró de la señora Lowe al inspector Slack, su expresión reflexiva. Inspector, dijo en voz baja, creo que necesitamos reconsiderar este caso por completo.
Hemos estado mirando hilos individuales, cuando deberíamos examinar todo el tejido. El asesino no es necesariamente la persona con el motivo más fuerte, sino quien mejor entendió cómo usar los secretos de los demás en su contra. El enredado ovillo de mentiras y secretos se había vuelto aún más complejo, pero la señorita Marple comenzaba a ver el patrón oculto tras la confusión. Alguien había sido muy inteligente, pero quizá, pensó, un poco demasiado inteligente para su propio bien. El viernes por la noche encontró a la señorita Marple en conferencia con el inspector Slack y el sargento Lake, en la estación de policía. El inspector, a pesar de su renuencia inicial a involucrarla, había llegado a valorar sus ideas, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Estamos en un impasse, declaró Slack, esparciendo la evidencia sobre su escritorio. Tanto la señora Lowe como la señorita Trent tenían motivos y oportunidades. Ambas tenían secretos, que Gladys amenazó con exponer. De hecho, asintió la señorita Marple. Pero hay algo que nos estamos perdiendo, inspector. Ah, ¿sí? El asesino hizo todo lo posible, teñir la bufanda, ocultar el cuerpo en el espantapájaros, usar ese método tan particular para matar. Esto no fue un crimen de pasión, sino de una planificación muy cuidadosa. ¿Qué está sugiriendo? Creo que el asesino puede regresar a la escena. Todavía hay algo escondido allí, algo que necesita recuperar o destruir. El sargento Lake frunció el ceño, escéptico. El salón ha sido buscado a fondo. ¿El piso principal? Sí, dijo la señorita Marple, pensativamente. Pero, ¿qué pasa con el loft sobre el escenario? Se usa para el almacenamiento, ¿no? Los ojos del inspector Slack se agudizaron. Le dimos un examen superficial, pero tienes razón. Se merece una atención más cercana. Propongo, continuó la señorita Marple, que montemos guardia allí esta noche. El asesino puede sentirse obligado a actuar pronto, antes de que se designe un nuevo tesorero y se realice una auditoría completa. Tras un momento de deliberación, fue acordado. La señorita Marple y el sargento Lake se ocultarían en el loft esa noche, mientras el inspector Slack coordinaba desde afuera. Slack admitió a regañadientes, su mejor oportunidad de atrapar al asesino desprevenido. A las 11 de esa noche, la señorita Marple y el sargento Lake subieron las estrechas escaleras hacia el loft. El espacio era estrecho y polvoriento, lleno de detritos de décadas, viejos paisajes teatrales, cajas de guirnaldas de celebraciones pasadas y rollos de tela apolillada. Se colocaron detrás de un gran plano de madera, pintado para representar una escena de jardín, con una vista clara tanto de la entrada al loft como del área de almacenamiento principal. Y comenzó la espera. La señorita Marple había traído su tejido, descubriendo que el movimiento familiar la ayudaba a pensar. En la tenue luz que se filtraba por la pequeña ventana, trabajaba más por tacto que por vista. Sus dedos formaban automáticamente las puntadas, mientras su mente reconstruía el rompecabezas. Sargento, susurró de pronto, hay algo que me preocupa sobre la mancha de aceite que encontramos. ¿Qué hay de eso, señorita Marple? Lo identificó como aceite de máquina mezclado con alquitrán, pero había algo más. Un leve aroma a lavanda. ¿Lavanda? La señora Lowe siempre usa agua de lavanda. Pero, ¿también usaría grasa marina? Me parece poco probable. Antes de que Lake pudiera responder, un sonido se oyó desde abajo. La puerta lateral se abrió con un chirrido. Ambos se quedaron en silencio absoluto, en alerta máxima. Los pasos cruzaron el salón principal. Se detuvieron. Luego, comenzaron a ascender las escaleras hacia el loft. Una figura emergió de la escalera, moviéndose con cautela en la oscuridad. Llevaba una pequeña linterna, el haz dirigido cuidadosamente hacia el suelo. La señorita Marple contuvo el aliento mientras la figura se dirigía a la esquina más alejada del loft. Y entonces, inesperadamente, un segundo juego de pasos sonó en las escaleras. La primera figura se congeló, apagando rápidamente su linterna. La segunda persona entró, también con una luz. Sabía que vendrías, dijo claramente la segunda voz. Era la señora Lowe. La primera figura se enderezó, y la voz de Millie Trent respondió. Como supe que vendrías tú. Tenemos que hablar, dijo la señora Lowe, sobre lo que realmente sucedió el lunes por la noche. No sé a qué te refieres, ¿no? Ambas estábamos aquí, Millie. Las dos con nuestros secretos culpables. Las dos con razones para temer a Gladys. En su escondite, la señorita Marple y el sargento Lake permanecieron inmóviles, concentrados al máximo. ¿Crees que la maté?, dijo Millie, rotunda. ¿No tú? Falta tu aguja.
la que pudo haberse usado como garrote. Tu hilo de acero de seda estaba en la escena. Y su bufanda estaba alrededor de su cuello. Tu patrón, en su bolsillo. Hubo una larga pausa. Luego, la señora Lowe suspiró. Estamos siendo tontas. Mientras sospechamos la una de la otra, el verdadero asesino está libre. El verdadero asesino, Millie. ¿Quién más conocía nuestros secretos? En ese momento, el inspector Slack apareció en la parte superior de las escaleras, acompañado de 2 agentes. Señora Lowe, señorita Trent. Anunció con voz firme. Ambas están bajo arresto por sospecha de asesinato. Inspector, espere. La señora Lowe comenzó a decir, pero se detuvo de golpe. Otra figura apareció detrás de la policía. Arthur Peake estaba en la puerta. Su silueta llenaba el marco, el rostro sombrío. En su mano, una bolsa de alfombra. Inspector, dijo gravemente, necesito mostrarle algo. De la bolsa sacó varios objetos. Una aguja circular doblada, sin duda el tamaño faltante de Millie, envuelta en cordel encerado. Y un paquete de páginas desgarradas de los libros de patrones. La señorita Marple emergió de su escondite, provocando un sobresalto general, excepto en el sargento Lake. Señor Peake, dijo con suavidad, ¿dónde los encontró? La cara de Arthur se arrugó. Aquí. En el loft. Detrás de ese viejo baúl. Vine porque sabía que Gladys solía esconder cosas aquí cuando no quería que se encontraran en casa, o en la oficina de correos. Sabía de sus escondites. Éramos hermanos, señorita Marple. Sabíamos los secretos del otro. El inspector Slack frunció el ceño. ¿Está diciendo que los libros de patrones fueron robados, y que Gladys estaba chantajeando a alguien? Sí. Y tenía miedo. Solo quería seguridad. El puesto de correos no paga mucho. ¿A quién chantajeaba? Exigió Slack. Antes de que Arthur respondiera, la señora Lowe soltó un jadeo. La grasa marina de la mancha de aceite, con lavanda. Sé quién usa esa combinación. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Alguien que trabaja con botes, pero trata de cubrir el olor con aroma. Alguien que ata los nudos con la mano izquierda, porque aprendió a navegar antes que a tejer. Alguien que tenía acceso a todos nuestros materiales, y conocía todos nuestros secretos. La señorita Marple asintió, lentamente. Sí, señora Lowe, creo que tiene razón. El asesino cometió un error crucial, intentó ser demasiado inteligente, e implicar a demasiadas personas. Pero al hacerlo, se rebeló. Se giró hacia Millie Trent. Eras campeona del Yacht Club, ¿no es así, señorita Trent? Sabrías de nudos de navegación, y esa costosa máquina de coser tuya requiere engrasamiento regular, ¿cierto? El rostro de Millie se volvió pálido. ¿No estará sugiriendo que? Lo estoy sugiriendo, dijo la señorita Marple, con firmeza. Todos hemos estado mirando este crimen desde el ángulo equivocado. El asesinato no se trataba principalmente de los patrones, ni de la malversación. Se trataba de algo completamente distinto. De que Gladys Rock se convirtió, para alguien, en una amenaza que debía ser eliminada de inmediato. El loft quedó en silencio. Fuera, el reloj de la iglesia comenzó a marcar la medianoche. Cada campanada, un juicio en la oscuridad. La mañana del sábado amaneció gris y miserable, como el ánimo que pesaba sobre Saint Mary Mead. El inspector Slack se encontraba en el laboratorio de la estación, donde la bufanda roja, la que envolvía el cuello de Gladys Rock, yacía extendida sobre la mesa. A su lado, la señorita Marple sostenía una pequeña botella de alcohol quirúrgico. ¿Puedo demostrar algo, inspector? Él asintió. Ella aplicó unas gotas del alcohol en una esquina de la bufanda. La reacción fue inmediata y sorprendente. El tinte rojo comenzó a correrse, revelando un tono verde distintivo debajo. Extraordinario, murmuró el sargento Lake. El rojo fue claramente aplicado encima del verde. Pero eso no es todo, continuó la señorita Marple. Se desplazó a otra sección de la bufanda y repitió el proceso. Aquí, el verde que apareció es desigual, más oscuro en algunas zonas. Esto indica que el tinte verde estaba fresco cuando se aplicó el rojo encima. ¿Ve cómo se han fusionado los colores en ciertos puntos? Eso solo pudo ocurrir si el verde no se había fijado completamente. El inspector frunció el ceño. Hay algo más extraño. Estas puntadas, están torcidas en algunos lugares. Esto fue tejido por alguien que intentaba copiar mi estilo, pero no dominaba la técnica. ¿Alguien que pudiera tejer, pero no un experto? Preguntó Slack.
Alguien que comprendiera la mecánica, pero no el arte, corrigió la señora Lowe. Arthur Pike, que había estado observando en silencio, de repente habló. Inspector, recordé algo. El lunes por la noche, cuando salí de mi taller, alrededor de la medianoche, noté que el pequeño cobertizo había sido usado. ¿Qué había sido usado, exactamente? Justo después de la medianoche. El reloj de la iglesia acababa de sonar. La señorita Marple se volvió hacia Millie Trent. Señorita Trent, usted dijo que salió del salón a las 10 del lunes por la noche. ¿A dónde fue después? ¿A casa? Millie respondió, pero su voz carecía de convicción. A casa, directamente. Y sin embargo, continuó suavemente la señorita Marple. La señora Price Ridley mencionó haberla visto cerca de la iglesia a las 11. Notó especialmente su suéter rojo. El rostro de Millie se sonrojó. Yo salí a caminar. Necesitaba pensar en la propuesta de Gladys sobre la sociedad. ¿Una caminata que la llevó frente al taller de Arthur Pike? No. Quiero decir, no intencionalmente. El inspector Slack intervino. Señorita Trent, necesitamos la verdad. ¿Fue usted al taller del señor Pike esa noche? Antes de que Millie pudiera responder, Arthur exclamó con una chispa de reconocimiento. La muestra de Angora en mi taller. Esa pieza carmesí. Millie, tú usas suéteres de Angora. ¿Eras tú? Millie dijo de repente, con voz tensa. ¿Queda algún abogado? Técnica específica. Señor Pike, ¿está abrumado de trabajo? Todos son encargos privados ahora, ¿verdad? Arthur asintió lentamente. Desde que dejé la marina mercante hace 5 años. Pero no entiendo qué tiene que ver con todo esto. ¿Gladys le ayudaba con el lado comercial? ¿La contabilidad, la correspondencia? A veces. Era buena con los números. Y su puesto en la oficina de correo significaba que podía manejar el correo con facilidad. La señorita Marple volvió su atención a la bufanda. Inspector, creo que si examina esta bufanda más a fondo, encontrará que contiene 3 tipos diferentes de fibra, lana normal, hilo de seda del suministro exclusivo de la señorita Trent, y algo más. Algo que solo agregaría a alguien con conocimiento profundo de técnicas tradicionales y modernas. Ella tomó una lupa y examinó la bufanda de cerca. Sí, aquí, mire estos hilos finos entretejidos. Son casi invisibles, pero cambian por completo la estructura del tejido. ¿Qué son? Exigió Slack. Hilo de sutura quirúrgica, respondió la señorita Marple con firmeza. Del tipo que se disuelve con el tiempo. ¿Dónde conseguiría alguien sutura quirúrgica? Preguntó el sargento Lake. ¿De alguien con conexiones médicas, o de alguien que fue tratado por una herida? Y se quedó con los suministros. Señor Pike, ¿no mencionó haber tenido un accidente en un velero hace unos años? El rostro de Arthur se ensombreció. Un mástil me golpeó y caí por la borda. Me dieron 30 puntos de sutura. Pero no veo que. El hospital le habría proporcionado instrucciones de cuidado. Y posiblemente suministros de repuesto, dijo la señorita Marple. ¿Gladys le ayudó durante su recuperación? Por supuesto que sí. Era mi hermana, fue mi hermana. La habitación quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. La señorita Marple dejó cuidadosamente la lupa sobre la mesa. Esta bufanda, dijo en voz baja, fue creada específicamente para un asesinato. Combinó elementos del trabajo de la señora Lowe y de la señorita Trent, para incriminarlas a ambas. Fue teñida para agregar otra capa de confusión. Y reforzada para asegurar que pudiera sostener el cuerpo colgado. Solo alguien con acceso a todos los materiales, conocimiento de todas las técnicas, y una comprensión profunda de los secretos de todos, pudo haberla creado. ¿Pero quién? Preguntó Slack con impaciencia. La señorita Marple miró a cada rostro en la habitación. Inspector, creo que debemos reconstruir exactamente qué sucedió el lunes por la noche. No solo quién estaba dónde, sino también quién sabía qué, y cuándo lo supieron. El asesino cometió un error fatal. Asumió que Gladys estaría sola cuando llegó al salón esa noche. Pero no lo estaba, ¿verdad? Se giró hacia el grupo reunido. Alguien más estuvo allí. Alguien que aún no lo ha admitido. Alguien que vio el asesinato, pero ha tenido demasiado miedo, o ha sido demasiado inteligente como para hablar. Eso es absurdo, protestó la señora Lowe. Si alguien fue testigo del asesinato, seguramente lo habría dicho. A menos que, dijo la señorita Marple en voz baja, tuviera sus propios motivos para guardar silencio.
a menos que hablar revelara sus propios secretos. Ella levantó la aguja doblada, utilizada como arma. Esta aguja, doblada con tal precisión, requería una fuerza considerable, pero también conocimiento de cómo convertir un instrumento delicado en un arma letal. Conocimiento que proviene de experiencia, tanto en la artesanía como en la violencia. Arthur Pike se había puesto muy pálido. ¿Estás sugiriendo? Lo que estoy sugiriendo, dijo suavemente la señorita Marple, es que estamos a punto de descubrir toda la verdad sobre esa noche, incluido por qué Gladys Rogue debía morir, en ese momento exacto, y de esa forma en particular. De esa manera particular. La madeja teñida de lana que formaba la bufanda parecía pulsar con un significado malévolo mientras yacía sobre la mesa. Sus fibras mixtas y colores falsos eran un testimonio del engaño, el engaño que había llevado al asesinato. El sol de la tarde se inclinaba a través de las ventanas de la estación de policía cuando el inspector Slack colocó el cable de vela encerado en la mesa de examen. El nudo atado en él parecía burlarse de ellos con su simplicidad. Un nudo de arrecife, pero atado en reversa, zurda, en lugar de la derecha convencional. La señorita Marple lo estudió con cuidado. Luego, levantó la vista y miró al grupo reunido. Este nudo, dijo con tono sereno, nos dice mucho sobre nuestro asesino. Señor Pike, usted estuvo en la marina mercante, ¿nos mostraría cómo ata un nudo de arrecife? Arthur Pike tomó, a regañadientes, el trozo de cordón que el sargento Lake le proporcionó. Con facilidad practicada, ató un nudo de arrecife perfecto con su mano derecha, a pesar de ser naturalmente zurdo. Como mencioné antes, observó la señorita Marple, el entrenamiento naval exige atar nudos con la derecha. Pero alguien que aprendió a navegar recreativamente, particularmente en un club de yates, podría desarrollar su propio estilo. Se volvió hacia Millie Trent. Señorita Trent, mencionó ser campeona del Yacht Club. ¿Cuándo aprendió a navegar? Cuando era niña, respondió Millie, visiblemente nerviosa. Mi padre me enseñó. ¿Y su padre era zurdo? No. Diestro. Pero no veo qué. ¿Podría atar un nudo de arrecife, por favor? Millie tomó el cordón ofrecido con renuencia. Sus dedos temblaban mientras formaba el nudo. Era un nudo diestro, pero torpemente hecho. Esa, dijo la señorita Marple suavemente, no es su forma natural. Inténtelo con la izquierda. Esto es ridículo, protestó Millie. Pero bien. Esta vez, el nudo se formó rápido y suave. Un nudo de arrecife zurdo perfecto, idéntico al que sostenía el arma homicida. El inspector Slack se inclinó hacia adelante. Señorita Trent, creo que será mejor que se explique. La compostura de Millie finalmente se rompió. Está bien, sí. Ato los nudos zurdos. Sí, estaba en el pasillo el lunes por la noche, pero no maté a Gladys. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Volví a recuperar algo, mi libro de cuentas. Sabía que si Gladys lo tenía, tendría pruebas de la malversación de fondos. Usé mi llave para entrar por la puerta lateral, alrededor de las 11:30. El pasillo estaba oscuro, pero escuché voces desde la sala de materiales. Gladys, y alguien más, discutiendo. Me escondí detrás de las cortinas del escenario. ¿Quién era la otra persona? Exigió Slack. No pude decirlo al principio. La voz estaba amortiguada. Pero luego, escuché a Gladys decir algo sobre saber la verdad durante 20 años. Sobre proteger a alguien, que no lo merecía. La señora Lowe intervino, bruscamente. ¿20 años? Fue entonces cuando se robaron los libros de patrones. Sí, continuó Millie. Gladys dijo que había encubierto a esa persona suficiente tiempo. Que usar el taller de su hermano sin permiso, fue la gota que colmó el vaso. Todos los ojos se volvieron hacia Arthur Pike, cuya cara desgastada se había vaciado de color. No, dijo con voz ronca. Gladys, nunca. Pero señor Pike, dijo la señorita Marple en voz baja, alguien usó su taller el lunes por la noche. Alguien que conocía su rutina, sabía que estaría trabajando hasta tarde con el tinte verde, y no notaría el pequeño recipiente de IVA que se utilizó. La mancha de petróleo, dijo de repente el sargento Lake. Aceite de máquina, mezclado con alquitrán que se usa en barcos. Y la lavanda era para cubrir el olor, terminó la señorita Marple, con tono grave. Pero no era el agua de lavanda de la señora Lowe. Era aceite de lavanda, del tipo utilizado en suavizante de telas casero. El tipo que alguien podría usar si trabaja constantemente con lana, y desea mantener las manos suaves.
Hizo una pausa. Miró lentamente alrededor de la habitación. El asesino necesitaba varias cosas: acceso a los materiales de las mujeres, conocimiento de sus técnicas, familiaridad con el taller de Arthur, y la capacidad de moverse libremente por el pasillo sin despertar sospechas. Pero lo más importante, necesitaban que Gladys confiara en ellos lo suficiente como para darle la espalda. ¿Pero quién?, preguntó Slack, frustrado. La señorita Marple recogió la aguja doblada. Esta aguja no está simplemente doblada al azar. Fue formada en una herramienta específica, un garfio de cable. La persona que hizo esto tenía experiencia con este tipo de cosas. Quizás, experiencia militar. O de la armada mercante, dijo Arthur Pike de repente, con voz hueca. Nos enseñaban técnicas de combate, incluso métodos de asesinato silencioso. Pero, yo nunca lo haría. No, señor Pike, respondió la señorita Marple, con suavidad. Usted no dañaría a su hermana. Pero alguien más conocía estas técnicas. Alguien que pudo haberlas aprendido de usted, quizá durante largas tardes en el mar, o después, compartiendo historias y habilidades. Se volvió hacia Millie. Señorita Trent, usted dijo que escuchó una discusión. ¿Qué ocurrió después? Millie temblaba ahora. Las voces se detuvieron de repente. Hubo un sonido extraño, como de asfixia. Luego, nada, durante varios minutos. Estaba aterrada. Escuché pasos que se alejaban del almacén, yendo hacia el salón principal. Esperé, y luego me arrastré hasta la puerta de la sala de materiales. Estaba cerrada, desde adentro. ¿Cómo entraste?, preguntó Slack. No lo hice. Entré en pánico, y salí por la puerta lateral. Pero cuando me iba, vi a alguien en el taller de Arthur. Llevaban algo, un cubo, o algo así. ¿Quién era?, presionó Slack. No pude ver claramente en la oscuridad. Pero, se movían como alguien familiarizado con el lugar. Alguien que había caminado ese camino, muchas veces antes. La señorita Marple, que había estado examinando nuevamente el arma homicida, la aguja doblada, envuelta en cordón de vela, alzó la vista. Inspector, hay una prueba más que debemos realizar. El aceite en este cable, no es solo aceite de máquina y alquitrán. Hay algo más mezclado. Sacó una pequeña botella de su bolso. Este es un reactivo que responde a lubricantes industriales específicos. Del tipo que se usa en máquinas de coser comerciales, no en domésticas como la de la señorita Trent, sino en máquinas industriales para telas pesadas. Aplicó una gota al cordón. Este se volvió de un azul brillante. Las máquinas de coser industriales son raras en St. Mary Mead, continuó, pero hay una en el pasillo. Una vieja Singer, usada para hacer cortinas de escenario y decoraciones pesadas. ¿Quién mantiene esa máquina?, preguntó Slack. El cuidador, respondió lentamente la señora Lowe. Pero ha estado enfermo durante semanas. Entonces, ¿quién ha estado haciendo sus labores? Hubo un largo silencio. Hasta que Arthur Pike habló. Gladys organizó que alguien la ayudara. Alguien que necesitaba dinero extra, y sabía sobre maquinaria. ¿Quién?, exigió Slack. Antes de que Arthur pudiera responder, una conmoción se escuchó fuera. Un agente irrumpió por la puerta. Inspector, acabamos de encontrar algo en el río, detrás del molino. Una bolsa de ropa pesada, con piedras. Están cubiertas de sangre, y lo que parece ser tinte rojo. Slack se levantó de inmediato. ¿De quién es la ropa? No estamos seguros, señor, pero hay un recibo en el bolsillo. Es de Woolworths, de Match Benham. Por lana roja, con fecha de la semana pasada. La señora Lowe jadeó. Ahí es donde compré la lana para mi bufanda roja. Pero yo tengo ese recibo. Revisó sus bolsillos frenéticamente. Ha desaparecido. Alguien debió haberlo tomado. La señorita Marple se levantó lentamente. Inspector, creo que debemos localizar a alguien de inmediato. Alguien que ha estado presente durante toda esta investigación. Pero a quien hemos pasado por alto, porque parecía periférico. Alguien que tenía acceso a todo, y a todos. Pero parecía no tener ningún motivo. ¿Quién?, preguntó Slack, con urgencia. La persona que ha estado manipulando a todos. La que conocía todos los secretos, porque todos confiaban en ella. La persona que sabía atar un nudo zurdo, porque aprendió a navegar no en la marina, sino en el mismo club de yates donde competía la señorita Trent. Marple miró directamente a Arthur Pike. Señor Pike. La persona que ayudaba con las tareas del cuidador, ¿quién era?
El rostro de Arthur palideció. Y susurró un nombre. Un nombre que hizo que todos en la habitación se quedaran sin aliento. Ese nombre quedó colgado en el aire como un hilo, esperando ser tirado. Pero antes de que pudiera decirlo en voz alta, la señorita Marple levantó una mano. Espere, señor Pique. Antes de decirnos. Déjeme reconstruir lo que realmente sucedió el lunes por la noche. Inspector, si me permite. Slack asintió, su rostro agraviado por la anticipación. La señorita Marple se movió al centro de la habitación, con la voz clara y medida. Este asesinato fue planeado con mucha anticipación, pero el momento fue forzado por las circunstancias. El asesino había estado jugando un juego largo, estableciendo a la señora Lowe y a la señorita Trent una contra la otra, por los patrones en disputa, sabiendo que su conflicto proporcionaría un camuflaje perfecto. Recogió los elementos de evidencia, uno por uno, mientras hablaba. Primero, el asesino necesitaba crear un arma que implicara a ambas mujeres. Tejieron una bufanda con el estilo de la señora Lowe, pero imperfectamente. Usaron lana de la misma tienda donde ella compró la suya, e incorporaron el hilo de acero de seda que usa la señorita Trent, sabiendo que se rastrearía hacia ella. Pero el tinte verde, intervino el sargento Lake. Esa fue una maniobra maestra de distracción, continuó Marple. El asesino conocía la rutina de los lunes de Arthur Pique. Sabía que el taller estaría libre después de la medianoche. Preparó primero una bufanda verde, usando el tinte de Arthur, luego tiñó otra en rojo, para que coincidiera con el trabajo de la señora Lowe. La segunda tintura, hecha apresuradamente, dejó restos del verde debajo, aparentemente incriminando a Arthur, pero en realidad, apuntaba a alguien que deseaba enredar a todos. ¿Entonces el plan no era matar a Gladys originalmente? Preguntó Slack, confundido. El plan siempre fue el asesinato, corrigió Marple, con firmeza. Pero hacerlo parecer un accidente, o una amenaza, una advertencia, requería precisión. El asesino desgarró accidentalmente su cardigan durante la lucha, pero no notó que también dejó fibras en el taller de Arthur, cuando usó su espacio para teñir. Se volvió lentamente hacia Arthur. ¿A quién más le había pedido ayudar? ¿Alguien que necesitaba dinero extra, pero que no admitiría sus problemas financieros? Los ojos de Arthur se abrieron con una comprensión repentina. Janet Petón. Susurró. Ella ha estado ayudando en el pasillo durante meses, desde que fracasaron los negocios de su esposo. Janet Petón, confirmó la señorita Marple. ¿Quién aprendió a navegar en el Yacht Club cuando era niña, antes de casarse? En ese momento, Janet se incorporó bruscamente. Inspector Slack, comenzó, con tono firme. Debo advertirle. Fui yo. Interrumpió Janet con un grito ahogado. Maté a Gladys Rogue. No quise hacerlo, realmente no. Pero, cuando ella me enfrentó sobre los libros de patrones, sobre todo, entré en pánico. La señorita Marple se sentó a su lado, con gentileza. Cuéntanos lo que pasó, Janet, todo. La historia de Janet salió a trompicones, entre sollozos y suspiros. Hace 20 años, desesperada por dinero, cuando mi primer esposo me dejó, robé los libros de patrones victorianos y los vendí a un anticuario de Londres. Gladys siempre sospechó, pero nunca tuvo pruebas, hasta que encontró un antiguo recibo, escondido entre los archivos. Gladys vino a mí el lunes por la tarde, continuó, su voz quebrada. Me dijo que sabía todo, los libros, las pequeñas cantidades que tomaba del fondo de efectivo para sobrevivir. Quería que confesara ante la señora Lowe, para limpiar su nombre, después de tantos años. Pero no pudiste, dijo suavemente Marple. ¿Cómo podía? Mi reputación se arruinaría. Entonces, le pedí que se reuniera conmigo esa noche, en el pasillo, para hablar en privado. Preparé todo. La bufanda, el plan para implicar a otras personas. Pensé que si era lo suficientemente complicado, nadie sospecharía de mí. La simple Janet, la mujer de limpieza. Usaste la aguja de la señorita Trent como garrote. Janet asintió, miserable. La doblé con el mango del cordón de vela. Gladys confiaba en mí, me dio la espalda cuando le pedí que mirara algo. Fue rápido. Luego, quise que pareciera que había sido colgada, para que encajara con la escenografía del espantapájaros. El hilo de acero de seda te dio la fuerza para levantar el cuerpo, observó Marple. Sí. Había estado planeando enmarcar tanto a la señora Lowe como a la señorita Trent durante semanas, jugando con ellas, dejando pistas donde cada una pudiera encontrarlas. Nunca pensé que Gladys conectaría todo. Y luego,
Cerré el almacén desde adentro, salí por la pequeña ventana, y fui al taller de Arthur para teñir la bufanda roja. Sabía que Millie me había visto, pero en la oscuridad, esperaba que no pudiera identificarme. Deseché mi ropa ensangrentada en el río, y regresé a casa como si nada hubiera pasado. El inspector Slack se acercó y, con voz firme, declaró: Janet Petton, queda usted arrestada formalmente por el asesinato de Gladys Rogue. Mientras la escoltaban fuera, Janet se volvió hacia la señorita Marple. ¿Cómo lo supo? La voz de Marple fue triste, pero firme. Porque lo intentaste demasiado, querida. Los verdaderos asesinos intentan desviar la sospecha en una dirección. Pero tú la señalaste hacia todos, creaste una red tan compleja, que solo alguien en el centro de todo podría haberla tejido. Y esa puntada que cayó, las fibras de Angora, fueron tu ruina. No podías haberlas obtenido del suéter de la señorita Trent, porque ella no lo usó el lunes. Vinieron de tu propia ropa, transferidas mientras manipulabas los materiales que ayudabas a limpiar. Cuando el coche de policía partió, el grupo restante quedó en silencio, por unos instantes. Finalmente, la señora Lowe habló con un suspiro. Pobre Gladys. Solo quería justicia. Y la pobre Janet, añadió Marple, con voz suave, impulsada por la desesperación, a actos cada vez más desesperados. Primero el robo, luego la malversación, y finalmente, el asesinato. Millie Trent bajó la mirada, avergonzada. Mi malversación, le dio la idea, ¿verdad? Sí, asintió Marple, retomando su tejido de punto con calma. Pero ahora he oído que cambiarán el nombre de la Semana de la Lana, en memoria de Gladys Rogue. Así, la tesorera asesinada, no será olvidada.